Buenos días. Estamos en Business Insider Talks. Lo primero de todo, darle las gracias a nuestros invitados que están aquí hoy y a los que os presentaré muy pronto. Yo soy Giovanna Blanco, soy la responsable de Business Insider España, que es un medio editado por Axel Springer España. Business Insider es mucho más, es el medio de comunicación económica y tecnológica más grande del mundo. Son más de 300 millones de usuarios únicos a nivel mundial, repartidos por 17 territorios de todos los continentes. Business Insider España se lanzó hace casi 3 años y desde entonces hemos puesto en marcha muchas iniciativas. Hoy tengo el gran placer de presentaros Business Insider Talks. Y os preguntáis, ¿qué es Business Insider Talks? Pues es un espacio para la reflexión en el que nuestra audiencia es la que pregunta y obtiene respuestas de expertos de distintos sectores para abordar lo que al fin y al cabo son los desafíos a los que todos nos enfrentamos a diario. Hoy empezamos abordando el ecosistema de los pagos digitales y lo hacemos con la empresa de pagos digitales Visa y con la fintech española Pecumpay, que acaban de firmar una alianza estratégica que incluye el procesamiento directo con Visa, la emisión de tarjetas y la implementación de Apple Pay y Google Pay. Nos lo van a explicar en profundidad, los detalles de su alianza, su visión sobre todo lo que está pasando en el ecosistema de pagos digitales y sobre todo lo que está por venir, nuestros invitados, que son Carmen Alonso y Antonio García Cruz. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Contigo ya, Antonio, si te parece, con una estadística que recogíamos hace unos días en Business Insider y que aludía a un informe que había hecho Moody's en el que se hablaba de que el 58% de los españoles todavía usan el dinero en efectivo como medio de pago. Es una estadística que está muy por debajo de las cifras de otros países como Suiza o Reino Unido. Y en ese informe se hablaba además de que solo el 2% de los encuestados utilizaban su smartphone como medio de pago. Los expertos del sector hablan de muchas barreras culturales, de un tema de confianza en torno al dinero en efectivo. ¿Cómo crees que está España? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros poder compartir con vosotros este espacio. Y en base a lo que tú comentabas, pues efectivamente, aunque el Banco de España, antes del COVID, ya reflejaba estadísticas en las cuales los pagos digitales estaban incrementando en un 16%, es verdad que con el tema del COVID yo creo que ha ocurrido dos cosas fundamentalmente. Uno, que se ha adelantado en el tiempo esa tendencia, es decir, hemos ganado en años la tendencia a la digitalización, y luego ha ocurrido un cambio en el comportamiento de los consumidores. Por un lado, el confinamiento que ha provocado, pues ha provocado que consumidores que eran reacios a entrar y hacer compras digitales o compras a través de productos virtuales, pues más por la necesidad de ese confinamiento, pues han tenido que utilizar esos medios de pago que en un momento determinado pues no pensaban bien por seguridad o porque simplemente en un momento determinado pues no confiaban en esos medios de pago. Han tenido que hacerlo a través de esos canales, ya digo, por el tema del confinamiento. Y luego, por otro lado, lo que ha ocurrido es que han entrado nuevos actores a ese canal digital. Personas que ya eran mayores o que en un momento determinado pues esto les pillaba muy lejos, también, muchas veces por necesidad, no han tenido más remedio que tratar y pegarse, digamos, con esos medios de pago digitales, que ha sido más por necesidad que por otra cosa, pero les ha llevado a hacer esas operaciones. Y claro, una vez que en un momento determinado pierdes ese temor y pierdes ese miedo y los resultados de esas compras han sido satisfactorias, pues ¿qué ocurre? Que después volverán a utilizar, cuando volvamos otra vez a una situación normal, donde se pueda comprar en entorno físico, pero esas personas ya habrán tenido esa experiencia de funcionamiento y no se les olvidará y, por tanto, seguirán usando esos canales que antes en ningún caso utilizarían, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carmen? Bueno, pues un poco de manera similar, pero yo aquí sí que querría destacar, por ejemplo, que nosotros siempre estamos muy obsesionados porque
todo funcione, ¿no? Todo funcione adecuadamente y que la red responda y que sea resiliente y que nada se caiga y que haya garantías de pagos tanto para el comercio como para el consumidor, que esa seguridad esté reforzada, pero en estos entornos donde hemos estado encerrados en casa, es que imagínate que esto no hubiera funcionado, o sea, imagínate que no hubieras tenido esa capacidad de poder comprar por comercio electrónico, es que ¿qué hubiera sucedido? Es que realmente hemos aportado un papel fundamental para poder garantizar pues eso, que las familias pudieran seguir un poco actuando con sus compras diarias. Y aquí quería destacar un poco el papel invisible que tenemos las redes, donde a veces pues no se ve o se da por garantizado. Cuando tú llegas a casa y le das a un interruptor y se enciende la luz, pues no es magia. Le das a un interruptor y hay una industria detrás que hace que se encienda la luz. Pues con Visa pasa lo mismo. Cuando tú compras en internet y encargas algo para que te lo traigan al día siguiente, pues resulta que no es magia lo que haya ocurrido, es que hay un montón de industria y un montón de gente trabajando para que eso funcione y sea seguro. Hemos reforzado, yo diría, dos aspectos. Primero, el incremento del pago del límite de contactless que se ha hecho en España de 20 a 50 euros ha impulsado muchísimo ese pago contactless y esas ganas de usarlo porque se consideraba como más seguro, que la gente confiaba en ello, etcétera. Eso además se ha hecho en 14 países al mismo tiempo en Europa. De hecho, el último en entrar va a ser ahora Italia, que lo ha puesto a partir del 1 de enero del 2021. Y durante los meses de confinamiento, 2 de cada 3 personas han estado usando el pago contactless en Europa. O sea que realmente ha habido un empujón muy potente. Carmen, hablabas del usuario medio. Una de las preguntas que se hace en nuestra audiencia, con razón, ¿no? Porque a veces siempre se viene a pensar que es quizás la gente más joven, pero después de estos últimos meses muchas cosas han cambiado, es ¿cuál es el usuario medio de pagos contactless? Me refiero a su edad, su nivel de estudios. ¿Qué datos tenéis al respecto? Pues te voy a decir que somos muy conscientes de cuando tú lanzas una novedad al mercado, hay grupos en particular que adoptan esto de una manera más deprisa y solemos pensar que en grandes ciudades y grupos más jóvenes pues van más deprisa en la adopción. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto y en particular con pagos contactless? Es que está muy extendido porque realmente es una adopción de la tecnología que no solo no cuesta, sino que además es mucho más fácil. Por ejemplo, mi madre prefiere poner la tarjeta encima del terminal que meter la tarjeta, del PIN, etcétera. Es que esa adopción de la tecnología a la gente mayor no le está costando demasiado. Hay mucha inercia y hay mucho comportamiento, pero no es la propia tecnología la que pone las barreras, es más la inercia. Y yo aquí te diría que en los últimos meses hay varios temas a destacar. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado recientemente con algunas entidades financieras, clientes nuestros, para establecer programas de expansión de la digitalización en el entorno rural. Pues que es, por ejemplo, con Cuchabank en La Bastida, con Caixa en Morella, por otro ejemplo, los autobuses de la MT en Madrid, que ahora puedes pagar con tarjeta. Pues ¿quién sube a los autobuses? Todo tipo de público. Realmente está absolutamente extendido. No te diría yo que ahora mismo haya un grupo que especialmente destaque, sino que porque la tecnología en sí misma no es la barrera, sino que lo facilita, yo creo que hoy en día está muy, muy extendido. Bueno, pues entonces me lo llevo quizás a vuestro lado, ¿no? Al de las empresas. ¿Cómo conseguir seguir favoreciendo esa adopción de los medios electrónicos, ¿no? Y cómo vencer esas barreras de resistencia que siguen estando ahí? Yo, a ver, te diría, desde hace 60 años, más de 60 años que Visa existe, lo único que hemos hecho ha sido pues que nuestra red sea la más robusta y la más segura del planeta y además no hemos dejado de innovar constantemente. En este sentido, tú puedes pensar que en algún momento pues alguien piensa esto es muy complicado, no estoy seguro, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Realmente la seguridad avanza a tal velocidad y además es transparente al usuario, es decir, tú hoy en día, por ejemplo, cuando estás pagando con un teléfono móvil, tus credenciales de pago están ahí, pero no tu número de tarjeta. O sea, hay una seguridad que
la tecnología va avanzando de una forma rápida que para el usuario a lo mejor es invisible. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que, lo que decía Antonio, una vez que tú has probado y que funciona y que estás seguro y que además tienes derechos de retroceso, tienes derechos de devolución, ha funcionado perfectamente, pues la gente se embarca más en este tipo de compra. Sí quería hacer un punto con respecto a los comercios. Los comercios también han tenido una evolución importante en estos últimos meses porque se han visto volcados a la necesidad de aceptar pagos digitales y muchos de ellos no porque no quisieran, pero simplemente pues por inercia, porque su comercio era más físico, no estaban preparados. Entonces aquí estamos muy volcados en hacer esa inclusión del comercio también en el mundo de pago que esté preparado para poder vender a través de Internet, con una alianza que tenemos con se llamaban páginas amarillas, ahora se llama Be Digital, yo lo sigo llamando páginas amarillas porque me cuesta un poco cambiar, pero para hacer que la plataforma de pagos para comercios pues esté establecida y que ellos puedan empezar a vender por Internet. También con Globo hemos hecho una campaña donde hemos ayudado a más de 6.000 comercios locales y bueno, yo te diría que todo este tema de reacio, te sientes un poco más inseguro, donde todo es un poquito más complicado, se va venciendo muy deprisa. Y por último, pues destacar que, y lo hablaremos quizá luego un poco más adelante cuando hablemos del futuro, pero avanzamos hacia pagos biométricos, hacia pagos donde son sin fricción, es decir, la forma de pagar no te está parando tu compra y esto es muy bueno para comerciantes y para usuarios. Bueno, sí, como parece que todo nos indica que vamos a un mundo sin monedas, es verdad que esa es nuestra percepción, quizás aquí en España, en los países europeos, en los países más avanzados, pero ¿qué crees que puede pasar en los países en vías de desarrollo, en países de África o países de Asia? Uh-huh. Mira, pues es buen punto porque Visa está presente en más de 200 países, con todo tipo de diversidad de desarrollo, con todo tipo de diversidad de tecnologías, unas más avanzadas, otras menos, unas basadas en códigos QR, otras basadas en un teléfono. Cada región del mundo, pues tiene un grado de avance. Nosotros estamos presentes en todos ellos, entonces nuestro alcance es verdaderamente muy extenso. Entonces, si en una región pues está tirando más por conexiones, por los satélites, por la propia infraestructura del país, están tirando más hacia una tecnología, nosotros lo acompañamos. Es decir, intentamos ser inclusivos con el grado de desarrollo de ese país. Pero no solo eso, sino que además con parte de nuestro compromiso como empresa y responsabilidad social que tenemos, hemos establecido un fondo a través de la Fundación Visa, que en los próximos, creo que son 5 años, y habrá pasado uno probablemente, hay más de 210 millones de euros dedicados a la inclusión financiera. En dos aspectos, ¿no? En el aspecto de educación, porque con la educación financiera estos países o colectivos menos desarrollados están entrando. Y luego en el entorno más de ayudar a los sectores más marginales, ¿no? Poniendo mucho foco también en el empoderamiento de la mujer, que muchas veces y en sectores o en países menos desarrollados son ellas el motor del comercio, porque ellas son las que están, digamos, dirigiendo un poco las compras y la forma de interactuar en la familia en cuanto al comercio. Este fondo además tiene otros 10 millones, bueno, tiene 10 millones de fondo de emergencia que hemos destinado a temas muy puntuales de urgencia, ¿no? Necesidades muy de urgencia, pero no me quiero ir a países muy lejanos. Es que simplemente aquí en España, cuando ha sucedido lo de la pandemia, el gobierno ha tenido que hacer distribución de fondos y han usado tarjetas prepago para hacer esa distribución de fondos tan necesaria hoy en día. O sea que estamos un poco acompañando todo lo que son las diversas tecnologías en sus diversos grados de desarrollo. Antonio, voy contigo. Quería referirme otra vez a ese informe del que hablaba al principio de Moody's. Ese informe del que se hacía eco Business Insider hablaba además del aumento en la presión competitiva que tienen ahora tiene la banca tradicional, que además, como vemos estos días, está inmersa en un proceso de concentración enorme, sobre todo aquí en España, por la entrada de las grandes tecnológicas y de las fintech. ¿Cuál crees que es el siguiente paso que van a tener que dar?
Bueno, yo no... A ver, la banca, digamos, como tú dices, tradicional, pues lógicamente se ha encontrado con unos modelos diferentes a los que en ellos operaban y bueno, pues lógicamente son entidades con una tradición pues ya muy arraigada en un mercado que era muy conocido por ellos y ahora se enfrentan a un mercado diferente en donde, lógicamente, ya estamos viendo que también están reaccionando a estas nuevas formas de operar y se están, en este sentido, adaptando a ellas, ¿no? Yo, por lo que se refiere a nosotros como entidad de dinero electrónico, a mí no me gustaría que se viera que las entidades de dinero electrónico somos un competidor de la banca, en ningún caso, ¿no? Es más, nosotros utilizamos sus servicios porque, de alguna forma, le damos negocio también a la banca y la necesitamos, con lo cual es verdad que competimos en ciertos sectores y es verdad que competimos más que por sectores, por productos, porque nosotros vamos a unos nichos diferentes a los que la banca va, pero competimos ya digo, en producto, no en nicho de mercado y además, como decía, lo necesitamos, es decir, las entidades de electrónico nos apoyamos y tenemos servicios. Nosotros estamos trabajando con los bancos que estamos trabajando, tenemos una excelente relación y, por tanto, a mí no me gustaría que se diera a las entidades de dinero electrónico. Nosotros, por ejemplo, no podemos dar ningún producto de activo, no podemos dar préstamos, créditos, ni podemos dar avales, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, por lo menos, lo que yo pienso es que nosotros en ningún caso somos competidores de la banca, sino todo lo contrario y, de hecho, como te decía, utilizamos sus servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, colaboración con la banca, en mi opinión, es fundamental. Yo creo que una de las cosas que nuestra audiencia sigue muy de cerca es cómo está evolucionando, ¿no?, el sector bancario. Una de las cosas que le interesaba mucho saber a nuestros lectores era precisamente los detalles de la alianza que acabáis de firmar. Ellos se preguntaban, oye, yo como persona, ¿qué ventaja me supone a mí tener una tarjeta Pecunpay Visa en relación con la que pueda tener de otra entidad? Bueno, es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Nosotros, efectivamente, nosotros sacamos una tarjeta y dices, y cuando nosotros sacamos una tarjeta, ¿qué valor añadido da esa tarjeta con respecto a cualquier otra tarjeta de otra entidad, ¿no? Pues ninguna, no damos ningún valor añadido. ¿Por qué? Porque nosotros no sacamos, digamos, una tarjeta generalista, por decirlo de alguna manera. Nosotros sacamos tarjetas que van dirigidas a colectivos. Y esos colectivos tienen unas necesidades funcionales y unas necesidades operativas que en un momento determinado lo que hacemos nosotros es sacar una tarjeta que da respuesta a esas necesidades de ese colectivo en concreto. No sacamos una tarjeta para todo el público en general. Entonces, nosotros nos dedicamos a sacar una tarjeta pues, para que en un momento determinado haya un colectivo que puede estar interesado en servicios que están relacionados pues, con chavales de 14, 15 años donde su padre la paga y tiene un crecimiento esa tarjeta que estará relacionado con ese colectivo concreto. Habrá otros colectivos que están relacionados, pues, por ejemplo, con los clubes deportivos, que tendrán su modelo y tendrá ese colectivo, tendrá ese número de tarjetas que está relacionado con ese colectivo. Otros colectivos que puedan ser de otra índole. En definitiva, nosotros somos una agrupación de colectivos donde cada tarjeta tiene unas funcionalidades distintas y, por tanto, el valor añadido de la tarjeta no está en sí en la tarjeta, en el medio de pago, que también, sino en la funcionalidad adicional que a esa tarjeta, en cuanto a sus operativas, le puede servir a ese colectivo. Pero sí que es cierto que otra de las cosas que también preguntaba a nuestra audiencia es precisamente qué objetivos tenéis este año, un poco qué nuevas funcionalidades o qué nuevos servicios vais a ofrecer en los próximos meses. Y como precisamente también nos hablabas de colectivos, ¿tenéis algo específico, por ejemplo, orientado a las pymes, que sabéis que en nuestro país son un grupo que tiene una gran relevancia y también son un nicho de negocio bastante interesante para los neobancos? Sí. Bueno, en primer lugar, el hecho de haber tenido esta alianza con Visa, a Pecunpay le supone, lógicamente, un salto cualitativo y cuantitativo en todo lo que está relacionado pues, con la utilización de las herramientas, tanto de gestión como herramientas de fraude, como herramientas operativas, etcétera, ¿no? Luego, el hecho de que nosotros podamos tener acceso a todas esas herramientas también supone
un salto en los servicios que podemos dar a nuestros clientes, ¿no? Un ejemplo es el que ya se ha mencionado aquí, como es el tema de los X-Space, que sabéis que hemos salido recientemente, que es un servicio fundamental para nuestros clientes. Y también por el tema de pymes estamos desarrollando y ya en funcionamiento ciertos programas que van dirigidos única y exclusivamente ya no al colectivo particular, sino a las pymes, para que de alguna forma ellas puedan potenciar sus servicios a aquellos usuarios o aquellas entidades con las que ellas trabajan. Fenomenal. Ahora me gustaría cambiar un poco de tercio. Hemos hablado de vuestra alianza, hemos hablado del coronavirus que está muy presente en nuestras vidas, pero yo quiero que también un poco miremos un poco más allá y vayamos hacia el futuro. Me gustaría preguntaros cómo se presenta el sistema de pagos en el futuro. Nuestra audiencia apuntaba, bueno, que si el dinero físico desaparece, ¿cuál puede ser el sistema que coja más peso, que coja más relevancia? Y sobre todo también qué futuro depara la tecnología NFC en los sistemas de pago del futuro. Bueno, menuda pregunta, es muy buena porque es la pregunta de qué va a ocurrir, ¿no? Yo me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cuándo se va a desaparecer el efectivo y qué va a pasar con esa evolución? ¿Cómo vamos a pagar en el futuro? Yo te diría que yo veo todavía el efectivo por mucho tiempo quedándose con nosotros. Lo que sí veo es que cada vez y más y más es un tema residual. Realmente incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Pues muchas veces puedes salir a la calle y no llevas nada de efectivo y puedes hacer tu vida perfectamente normal. Hay en otros países, en los países nórdicos, por ejemplo, que tienen un calendario y un camino pues muy establecido y muy claro para la eliminación del efectivo. Realmente será residual y ya es residual en muchísimos aspectos. Es verdad que en España lo que sí vemos es que hay un crecimiento muy potente hacia la adopción de los medios de pago digitales o la forma de pagar con credenciales de pago que no sean efectivo. Hoy, estos son datos que hemos sacado del Payment Innovation Hub, de una alianza que también tenemos nosotros con una entidad financiera cliente. 1 de cada 10 personas en España paga con su smartphone en un comercio físico. En los próximos meses esto va a crecer a 1 de cada 4. Y hoy en día el 52% de los españoles está comprando bienes y servicios a través de páginas web en su móvil. Ya el PC o las tabletas o los PCs ya están digamos, derivándose a un uso cada vez más residual. En España hemos pasado, desde hace muy poco tiempo, estábamos algo entre 25-28% de penetración de medios de pago o tarjeta contra el efectivo, más o menos el 27-28%, y durante bastantes años hemos estado en ese entorno, ¿no? La tarjeta penetraba ahí y era su espacio y íbamos ganando terreno. ¿Qué es lo que ha pasado en los 2 últimos años? Que hemos dado un salto espectacular, hemos pasado al 35%. Y entonces es un poco para que te des cuenta hacia dónde va el futuro, ¿no? Va hacia un medio de pago de credenciales de pago, que serán, yo no lo quiero llamar tarjeta, porque ya las tarjetas físicas pues son una cosa, pero es que ya no existe. Te descargas una tarjeta en el móvil, lo que pagas, lo que hay detrás es un token, hay otras muchas credenciales de pago, en fin, de diversa índole. Y luego hay un tema también importante hacia dónde va el futuro, y me quería explicar el programa Tap to Phone, ¿no? Ahora mismo estamos hablando siempre desde el punto de vista de usuario, que el que paga, pero el que recibe el pago, el comercio, va a poder recoger ese pago también a través de los móviles. Es decir, es un programa que está presente en 15 países donde se van a habilitar los móviles como un medio de pago receptor sin necesidad de hardware ninguno adicional. Con lo cual, todo avanza a que cualquier dispositivo pueda ser una credencial de pago. Antonio, te voy a dar 2 palabras de las que hablamos a todo momento, ¿vale? Que son blockchain, machine learning. En vuestro caso, en vuestro negocio, ¿cómo puede afectar todo eso que está por llegar en el desarrollo de vuestro propio ecosistema? Menudo tema, el tema del blockchain, menudo tema.
A ver, yo creo que todas estas nuevas formas de estas herramientas van a agilizar enormemente todo lo que está relacionado con los sistemas de pago, pero no solamente los sistemas de pago, sino en cualquier índole y sector de la actividad. Está claro que blockchain todavía, pues desde mi punto de vista, aunque se ha crecido mucho, todavía falta mucho por avanzar. Y yo creo que el blockchain en ese sentido es más que una tecnología. Yo creo que el blockchain puede incluso ser un cambio de paradigma en el sentido de las formas que vemos nosotros la economía en general relacionado con el tema de las criptomonedas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vemos como hay un mundo paralelo que va de alguna forma por su lado, pero que cada vez está creciendo más. Yo creo que ahí el problema, o de alguna forma lo que hay que profundizar un poco es en la regulación, ¿no? Porque es tan malo una regulación excesiva como una falta de regulación, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si de alguna manera hay un equilibrio entre lo que es la regulación de todos estos ecosistemas y se tiene un poco más de seguridad en todo lo que ahí se maneja y se mueve, pues yo creo que será un salto definitivo a estas nuevas tecnologías, seguro. Carmen, le daba a Antonio 2 palabras con las que hablamos a diario, pero otra cosa que ha pasado a estar muy presente en nuestras preocupaciones de los últimos meses, sobre todo también para vosotros las empresas, es el tema de la ciberseguridad. Uno de nuestros usuarios se preguntaba si le podías decir de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, en qué nivel de ciberseguridad estábamos en España en lo que se refiere a fintech, contactless, neobancos, pagos digitales. ¿Te atreves a darle un número? Me atrevo a decirle algunas cosas. Me atrevo a decirle que España está en un puesto muy bueno en cuanto a el ranking que hace, por ejemplo, la Global Cyber Security Index, que rankea a todos los países en su nivel de ciberseguridad, y España rankea muy bien. España rankea en el 7º país mejor preparado de todo el mundo para los ataques de ciberseguridad y el tercero en Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que España tiene un marco legal bueno, sólido, bastante transparente, bien concebido, y luego tiene una capacidad de organización entre los actores que estamos involucrados pues muy potente. Pero más allá de eso, y por hablar un poco también de cuando pagas con una tarjeta Visa, pues ¿cómo estamos nosotros abordando esa ciberseguridad? Que es algo que tampoco contamos habitualmente, pero nosotros dedicamos millones de dólares todos los años a ser la red más protegida del planeta, porque somos la red que mueve más dinero del mundo entero, somos líderes en este sentido. Entonces, una red que es capaz de procesar 65.000 transacciones de autorización por segundo y es capaz de mover dinero de punto a punto, ya no solo por el raíl tarjeta, porque ya no somos una empresa de tarjetas, somos una plataforma tecnológica que es agnóstica al raíl por el que se mueve el dinero, es capaz de proteger todo ese ecosistema, porque bueno, si no, pues apaga y vámonos, vamos, te quiero decir. Es algo donde es fundamental que la red por la que se procesan tus pagos sea una red puntera, sea una red número 1, porque este es un tema muy importante y no todo vale. Es decir, tienes que confiar en un entorno donde realmente sepas que se sabe del tema, se está invirtiendo en el tema y estás protegido. Sí, yo un poco, Carmen, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y además que en los últimos tiempos se ha multiplicado por N todo el tema de ataques cibernéticos y demás, y eso es un problema para todos, ¿no? Y cualquier inversión en tema de seguridad es poca y creo que en ese sentido todos tenemos que ser conscientes de que cualquier cuestión que pase puede ser grave y, desde luego, la seguridad es un objetivo fundamental en estos días que estamos pasando. Sin duda, yo creo que ha pasado a formar parte de la compañía. La compañía ya no está, no puede aspirar a seguir evolucionando y no tiene en cuenta los desafíos que afronta a nivel de seguridad, precisamente por lo que estamos viendo de manera creciente en los últimos meses. Me gustaría haceros una última pregunta a los dos.
que va todavía un poco más allá. Aquí ya sí os pido que saquéis la bola de cristal, cada uno la vuestra, para hablarnos un poco de cuál creéis que es la próxima gran revolución en el negocio de los sistemas de pagos. Carmen, tú apuntabas antes a los pagos biométricos. No sé si nos puedes dar algún detalle más de un poco a qué te referías. Bueno, me refería, es que son muchas cosas. La verdad que me encantaría que vierais nuestro laboratorio de innovación en San Francisco, que es uno de los más potentes, pero también lo tenemos en Londres, en Israel, en montones de ciudades. Y la verdad que ahí ves, dices, es que ya he pagado, es que es impresionante. La biometría es uno de los factores que más avanza, pero ¿por qué avanza mucho? Porque es muy segura, porque realmente si vas a pagar con el iris, por ejemplo, pues es único, es solo tuyo. Y luego avanza también porque los consumidores y los comercios se sienten cómodos con esta tecnología. Según un estudio nuestro en España, el 51% de los españoles desearía pagar con elementos biométricos y el 74% se encuentra cómodo con esta forma de pagar cuando llegue, que ya está llegando por otro lado, porque ahora mismo estás abriendo un smartphone, por ejemplo, con tu cara y eso es una validación biométrica. Entonces yo te diría que hay una corriente muy grande hacia la biometría. Bueno, tú dices que saquemos la bolita de cristal, pues la sacamos, pero en estos momentos yo, si te digo la verdad, no soy capaz ya ni de mirar a medio plazo, porque todo está cambiando tan rápido, y está además tan condicionado por lo que estamos viviendo actualmente, que realmente muy bien no sabemos, yo por lo menos, lo que va a pasar. Lo que sí está claro es que la revolución, dices, ¿cuándo? Es que ya está. O sea, que decir, yo, en mi opinión, es que la revolución no hay que esperarla, sino que ya arranca. Con diferentes de velocidades, con diferentes formas, pero ya arrancado. Con lo cual, lo único que yo creo que va a ocurrir en los próximos años es una consolidación de todo lo que ya ha arrancado. Estaba hablando Carmen del tema de los aspectos biométricos. Yo te puedo contar chips subcutáneos que en un momento determinado también pues se pueden poner en funcionamiento. En fin, un montón de cosas que lo único que es, vamos a ver estos próximos años, como decía, es la consolidación y luego también muy importante la afectación porque la tecnología va más deprisa que el comportamiento o las costumbres, ¿no? Entonces, el hecho de que en un momento dado, esas cifras que ha dado Carmen, de esos porcentajes tan altos de que habría gente que estaría dispuesta a utilizar el iris o estos factores biométricos, pues también es importante. Pero claro, una cosa es decirlo, otra cosa es realmente hacerlo, ¿no? Entonces, el que vaya acompañado en un momento dado esas costumbres sociales a que eso se produzca, pues también es importante que se vaya dando para, de alguna manera, minimizar el gap que hay entre el avance tecnológico y la costumbre de una persona al hacer algo, ¿no? Pero, efectivamente, en el momento que la gente vea que eso es seguro, que eso funciona y que hay algo detrás que efectivamente hace que eso sea efectivo, pues la gente empezará a utilizarlo pues como pensábamos, ¿quién pensaba que hace 15 años o 20 años todos íbamos a tener, o 30 años íbamos a tener un portátil en casa? Pues no lo pensábamos nadie, o sea, es impensable no tenerlo, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía, la revolución ya está y ahora lo que falta es consolidarla. Pagos biométricos, quizás más pronto que tarde, chips. Lo que está claro es que estamos inmersos en una revolución que ya está aquí y que la tecnología va muy rápido y nosotros tenemos casi que correr para alcanzarla y para adaptarnos a todo lo que está pasando. No me queda nada más que daros las gracias, Carmen, Antonio, por su tiempo, por compartir con nosotros los detalles de esa alianza que acabáis de firmar y que esperamos seguir muy de cerca en Business Insider. Y, por supuesto, también por compartir con nosotros vuestra visión de lo que está pasando en el ecosistema de los pagos digitales, tanto ahora mismo como lo que quizás esté a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y contar con nosotros cuando queráis. Muchas gracias.